Bien, vamos a resolver en esta situación un ejercicio de estática, un sistema en equilibrio, donde sabemos que la fuerza neta sobre el sistema es de 0 newton, 0,0 newton. Entonces, eh, vamos a hacer el esquema del sistema en el cual tenemos una masa que está suspendida por dos hilos. Y estos dos hilos forman cierto ángulo con la dirección vertical tomada desde vamos a llamarle desde el techo. Entonces, en este caso vamos a trabajar, el sistema está compuesto por tres hilos inextensibles, considerados sin masa, muy finitos, muy delgados, y muy resistente, por lo menos lo suficientemente resistente para la masa, para mantener la masa con el correspondiente peso de la misma. Entonces, tenemos acá el sistema en equilibrio y este ángulo con respecto a la vertical tiene un valor de 30 grados. 30 grados. Y acá este ángulo es un ángulo recto. Esos son los datos que nos proporciona la letra. Y también nos proporciona el dato de que el peso de la masa, el peso, es de 10,0 newton. El objetivo es calcular las tensiones de los hilos que son capaces de mantener en equilibrio a esta masa y anular el efecto de la fuerza-peso, por lo tanto impedir que se acelere hacia abajo y por lo tanto mantenerlo en un equilibrio estático. Vamos a analizar el nudo acá, donde se unen las masas, donde se unen los hilos, y vamos a empezar por representar las fuerzas que se ejercen en ese nudo. Entonces vamos a tener en esta dirección y sentido oblicua una tensión, la tensión de este hilo, acá el vector tensión del otro hilo, después del nudo hacia abajo se tiene otro valor de tensión, otro vector tensión, y sobre el nudo convergen tres fuerzas, oblicua y hacia arriba, oblicua y hacia arriba, vertical y hacia abajo. Este hilo es el mismo desde el nudo hasta el bloque, por lo cual va a poseer la misma tensión, el mismo módulo de tensión, pero al nudo le va a ejercer una fuerza vertical hacia abajo y a la masa vertical y hacia arriba. Y después vamos a tener el peso de la masa. El peso de la masa tiene un módulo de 10,0 newton. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer, que es sumamente necesario, es trazar un sistema de referencia, un sistema de ejes perpendiculares entre sí,
Este eje es denominado eje Y, y este otro eje, eje X. ¿Para qué son estos ejes? Para que nosotros podamos descomponer los vectores que están oblicuos y trabajar con vectores perpendiculares entre sí, que es lo más accesible. Y trabajar con vectores perpendiculares entre sí implica que vamos a trabajar con las componentes de los vectores. Entonces a este le llamamos, se le asigna, por generalidad, eje Y y eje X. Asignando los nombres correspondientes podemos llamarle tensión 1 a este vector, tensión 1, a este otro acá, tensión 2, y a este otro vector, tensión 3. Y acá también tensión 3, porque es el mismo hilo el cual ejerce fuerza sobre el nudo y sobre la masa. Y después tenemos el vector peso. Bien, vamos a comenzar proyectando sobre los ejes, proyectando sobre los ejes, y acá vamos a tener la componente de la tensión 2 en el eje X, la componente de la tensión 2 en el eje Y, después acá la componente de la tensión 1 en el eje X y la componente de la tensión 1 en el eje Y. Por lo tanto, del nudo hacia arriba tenemos dos vectores, las dos componentes correspondientes, y horizontal las dos componentes correspondientes también. Entonces acá queda, primeramente que trabajo con magnitudes vectoriales, quedan representadas los vectores y las componentes de los vectores en caso de que para resolverlo tenga que descomponer a los mismos y trabajar con ellas en un sistema cartesiano o en un sistema perpendicular, ambos ejes perpendiculares entre sí. Este ángulo es de 30 grados, este ángulo es de 30 grados y por alternos internos este también es de 30 grados. Este ángulo acá es un ángulo recto, por lo tanto, sabemos que la suma de los tres ángulos en un triángulo es de 180 grados, por lo cual si tenemos 90 más 30 nos da 120 grados. Al 180 nos va a quedar este ángulo de acá arriba, 60 grados. 60 más 30 nos da 90 grados, más 90 nos da 180 grados. Para resolver esto tenemos que recurrir a las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y si queda un triángulo rectángulo también Pitágoras. Entonces podemos plantear la definición de seno de un ángulo alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de un ángulo alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nosotros empezamos analizando esta sección, esta parte que compone el sistema, podemos darnos cuenta que el vector peso se equilibra, se cancela su efecto con la tensión 3
por lo cual la tensión 3 menos el peso es igual a 0. Acá podemos plantearlo es igual a masa por aceleración, para fortalecer que estamos trabajando con la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza neta igual masa por aceleración. Lo que acontece es que la aceleración es 0, la masa tiene un cierto valor, pero un número por 0 nos da 0, por lo cual la tensión 3 menos el peso es igual a 0, por lo cual la tensión 3 es igual a el peso. Entonces el módulo de la tensión 3 es 10,0 newton. A el cuerpo le ejerce una fuerza vertical hacia arriba y al nudo vertical hacia abajo. Sabemos que la fuerza sobre el nudo vertical y hacia abajo es de 10 newton, que se tiene que igualar con las componentes verticales y hacia arriba. Las componentes verticales y hacia arriba son tensión 1 en I y tensión 2 en I. Por lo cual puedo armar una ecuación planteando que la tensión 3, o puedo tomar positivo hacia arriba y plantear tensión 1 en I más tensión 2 en I menos tensión 3 igual a masa por aceleración, aceleración 0, por lo tanto queda 0. Y de acá despejar tensión 1 en I más tensión 2 en I igual a tensión 3. Y ahora buscar unas expresiones para la tensión I, 1 en I y tensión 2 en I. Este cateto acá, es el cateto adyacente a 30 grados y este, si lo trasladamos para este lado, queda el opuesto a 30 grados. Por lo cual, se puede plantear que si trabajo con el adyacente, podemos plantear que coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, como está la definición acá. Y el cateto adyacente físicamente para nosotros es la componente de la tensión 1 en el eje X, en módulo, sobre la hipotenusa que físicamente para nosotros es T1, por lo cual T1 en X es igual a T1 por el coseno de 30 grados. Después de ahí pasamos a los cálculos. Entonces nos va a quedar que coseno de 30, sencillamente ponemos coseno de 30 con la calculadora, que tengo una D en el monitor, en la pantallita, acá tiene que tener una D, puede tener una G, puede tener una R, tiene que tener una D para que sea el sistema sexagesimal, por lo cual coseno de 30 grados nos da 0,86. Entonces tensión 1 en X es igual a 0,86 T1. Entonces acá nosotros encontramos una expresión de la componente de la tensión 1 en X en función de T1. Si buscamos una expresión para la componente de T1 en I, como es el opuesto a 30 grados, nos vamos a la función senos, entonces nos queda seno de 30 grados es igual a T1 en I, que es el cateto opuesto, que físicamente corresponde a la componente en I de la tensión 1, sobre la hipotenusa, que físicamente es T1. Entonces la tensión 1 en I es igual a T1 por el seno de 30 grados. Entonces T1 en I es igual a, calculamos seno de 30, que nos da 0,5, por lo cual queda 0,5 por T1. Entonces tenemos acá la expresión
para la componente de la tensión 1 en el eje Y. Siguiendo el análisis, tenemos que si este ángulo es 60 grados, este también es 60 grados por alternos internos. Entonces buscamos con la función seno y con la función coseno expresiones correspondientes para esas componentes. Entonces acá nos va a quedar que si vamos a la tensión 2 en el eje X, que es adyacente a 60 grados, voy a la función coseno. Y ya puedo plantear directamente que tensión 2 en X es igual a tensión 2 por el coseno de 60 grados. Por lo cual tensión 2 en X va a ser igual a, determino el coseno de 60 grados, 0,5. 0,5 T2. Para el eje Y, la tensión 2 en Y va a quedar a la tensión 2 por el seno de 60 grados. Entonces la tensión 2 en Y va a ser igual seno de 60, 0,86. Podría redondar a 0,87 también. 0,86 T2. Y esta es la expresión para T2 en Y. Entonces, ¿qué hacemos ahora? De estas expresiones obtenidas se sustituyen en esta ecuación acá. Se sustituyen en esta, que fue la ecuación que armamos, más general. Por lo cual, tensión 1 en I, tensión 1 en I es 0,5 T1. Entonces, vamos a colocar 0,5 T1 más tensión 2 en I, tensión 2 en I 0,86 T2, y esto es igual a la tensión 3, que es igual al peso que estaba planteado acá, que nos da un módulo de 10 newton, 10,0 newton. Sucede que acá tenemos una ecuación con dos incógnitas, por lo cual no tenemos solución, no tiene solución, por lo cual tenemos que pasar a buscar otra ecuación. Esta fue obtenida a partir del eje Y, por lo tanto pasaremos a obtener otra ecuación con el eje X. En el eje X se puede plantear que tensión 1 en X es igual el módulo a tensión 2 en X y se anulan, se anulan entre sí. Por lo cual nos queda que tensión 1 en X menos tensión 2 en X va a ser igual a 0. Por lo cual tensión 1 en X es igual a tensión 2 en X. Y de acá ya planteo que tensión 1 en X es, como es el cateto adyacente de 1 en X acá, y T2 en X también es el adyacente, va a ir vinculado con la función coseno. Por lo cual nos queda coseno de 30 grados por T1, esto es T1 en X, es igual a coseno de 60 grados, por T2, De acá calculamos coseno de 60 grados, coseno de 60 da 0,5, entonces nos queda 0,5
T1 es igual, después calculamos coseno de 60 grados. Coseno de 30, acá nos da 0,86. Acá es 0,86. Y acá sí, de 0,5 de 2. Esto nos permite despejar tensión 1, por ejemplo, y queda 0,5 sobre 0,86 por T2. Entonces se logra encontrar una expresión de T1 en función de T2. Entonces queda T1, realizamos el cociente acá, queda 0,5 dividido 0,86 es igual a 0,58. Entonces queda 0,58 por T2. Acá tenemos entonces la expresión de el módulo de la tensión 1 en función del módulo de la tensión 2. ¿Para qué sirve esta expresión? Porque ahora nosotros podemos sustituir eh, acá, en esta expresión. Entonces vamos a lograr obtener una ecuación con una incógnita, que es lo que precisamos. Entonces nos queda que en lugar de T1 voy a poner 0,58 T2, por lo tanto nos queda 0,5. En lugar de T1 ponga la expresión de T1, que es 0,58 T2 más 0,86 T2 igual a 10,0 newton. Acá hacemos 0,5 por 0,58, lo cual nos da 0,29. 0,29 T2 más 0,86 T2 es igual a 10,0 newton. Sacamos de factor común T2 y sumamos 0,29 más 0,86, 1,15, igual a 10,0 newton. Entonces, T2, el módulo, tiene un valor de 10,0 sobre 1,15, igual a 10 dividido 1,15, 8,7 newton. Este es el valor del módulo de la tensión 2. Para calcular el módulo de la tensión 1, ahora es fácil. ¿Por qué queda fácil? Porque tomamos la misma ecuación que teníamos planteada acá y despejamos de esta ecuación, despejamos T2. Entonces si tenemos que T1 es igual a 0,58 T2, que proviene de la ecuación que está acá, de color violeta, entonces T1 va a ser igual a 0,58 por el módulo que recién encontramos de T2, 8,7. Por lo cual T1 va a dar 0,52 por 8,7, 4,5 newton.
y este es el otro resultado esperado y obtenido. Y ahí finaliza el ejercicio para los objetivos planteados del mismo.